El Barça se lleva una sufrida victoria en la segunda jornada de la Champions contra el siempre difícil Oporto de Sergio Conceição. En el vídeo de hoy analizaremos las dificultades del equipo de Xavi sin la presencia de Frenkie de Jong en el 11, el buen planteamiento del Oporto anulando por completo a Oriol Romeu y finalmente veremos algunos de los datos más relevantes del partido. Empezamos el vídeo como siempre analizando los planteamientos de ambos equipos. En el caso del Barça de Xavi formó con un 4-3-3 muy claro, aunque sí que es cierto que dependiendo un poco del centro del campo las alturas eran diferentes, porque Oriol Romeu ante la baja de Jong y de Pedri jugó como el pivote defensivo del equipo o el pivote organizador del Barça. Cerca suyo tenía siempre a Gundogan, aunque en una altura diferente a la suya, y ya más lejos en ese centro del campo de tres estaba un Gavi que prácticamente parecía más un cuarto atacante que no un tercer centrocampista junto a Oriol Romeu y a Gundogan. En el caso de la defensa, la de siempre o la de prácticamente siempre, ahora que ha vuelto Araujo, con Balde como lateral izquierdo, en el otro costado lateral derecho Cancelo, centrales para Koundé y Araujo. Aún más interesante es el planteamiento del Oporto de Sergio Conceição, que claramente salió valiente al terreno de juego a jugarle de tú a tú al Barça y lo hizo con una formación de un 4-4-2 o un 4-1-3-2 para intentar dificultar al Barça salir desde atrás con el balón jugado, como vemos en esta imagen. Línea defensiva muy adelantada, prácticamente a la altura del centro del campo. De hecho, en muchos momentos del partido estuvo todo el equipo del Oporto prácticamente en campo rival, algo que ya indica lo valientes que fueron, y de hecho gracias a esa valentía fueron o realmente merecieron algo más en el partido. Para que veáis un poco mejor la idea de Sergio Conceição desde el inicio, en esa presión sobre la salida del Barça, la consigna era muy clara: intentar que ni Oriol Romeu ni tampoco Gundogan pudiesen recibir en el inicio de la jugada. El Oporto básicamente jugaba o juntaba dos hombres que eran los dos delanteros más dos centrocampistas más por detrás para intentar que ninguno de los dos pudiese recibir cómodo, o al menos no existiese una línea de pase hacia ellos. Además, un futbolista que en teoría es el que tendría que estar con Gavi, muchas veces lo que hacía, como vemos en esta imagen, es decirle a un central que se quedase con la marca de Gavi para que él pudiese unirse a esa presión sobre los primeros hombres del Barça para sumar más efectivos del Oporto y dificultar así aún más esa salida del equipo de Xavi. Así que una presión que claramente dio sus frutos y complicó, sobre todo en la primera parte, cuando la presión aún era muy intensa, que el Barça pudiese jugar bien y pudiese hilvanar buenas jugadas de ataque. En esta imagen vemos a la perfección lo que os estaba comentando del planteamiento de Sergio Conceição, con dos delanteros, digamos, cubriendo las posiciones o la línea de pase hacia Oriol Romeu y Gundogan. Además, por detrás, otros dos jugadores muy pendientes de ellos, como si fuese todo un cuadrado un poco imperfecto, y la única posibilidad que tiene Ter Stegen para salir desde atrás es o jugar con los centrales, ya sea Koundé o Araujo, o buscar un pase en largo hacia los hombres de arriba, que evidentemente, salvo que el balón le llegue a Lewandowski, es muy complicado que por arriba puedan ganar algún duelo aéreo. Vamos ahora con acciones reales donde vemos por qué al Barça le costó tanto jugar un buen partido, y más también las imprecisiones de Oriol Romeu. No eran, digamos, fallos no forzados, sino que claramente Oriol Romeu no estaba cómodo por la buena presión del Oporto. En esta acción es Koundé el que tiene el balón, encuentra un pequeño rasguño entre los dos delanteros del Oporto para buscar el pase directo hacia Oriol Romeu. El futbolista puede recibir, pero el problema es que rápidamente se le echan encima ya no solo los dos delanteros del equipo rival, sino otros dos centrocampistas más. Cierran todas las puertas, aunque Gundogan esté ahora algo libre, no hay línea de pase hacia él, por lo que aquí la única opción que tiene Oriol Romeu es buscar el pase hacia atrás de nuevo hacia Ter Stegen para volver a empezar la acción, por lo que muy bien el Oporto, que en cuanto a alguno de los dos centrocampistas más creativos del Barça, en Oriol Romeu y Gundogan, cuando alguno de estos dos recibía el balón rápidamente, con hasta 4 futbolistas intentaban cubrir cualquier posibilidad de continuar la jugada hacia adelante y obligar evidentemente al Barça a jugar siempre hacia atrás. Y esto lo vemos prácticamente en cualquier altura del terreno de juego. Por ejemplo, también en los primeros metros, con la salida de Ter Stegen, vemos hasta 3 futbolistas cubriendo de forma bastante directa la posición de Oriol Romeu. Aquí sí que es cierto que Ter Stegen se la juega y busca un pase
hacia el futbolista del Barça, que recibe dentro del área. Fijaos cómo la presión del Oporto se intensifica cada vez más intentando robar. Está a punto de hacerlo el equipo local, pero aquí Oriol Romeu está bien, metiendo el cuerpo, buscando un pase hacia el hombre libre, que es Araujo, en la banda derecha, para que el futbolista uruguayo continúe con la jugada después de controlar. El problema es que el Barça, pese a jugársela mucho en esta salida de balón con la posición de Oriol Romeu y con hasta 3 jugadores encima, cuando sale, aún así el Oporto solo necesita volver a bascular, volver hacia atrás y va a volver a colocarse, por lo que al final tampoco es que sea una salida buenísima del Barça, ya que el equipo rival se va a poder recolocar de nuevo sin ningún tipo de problema. Fruto de esta buena presión o de este buen planteamiento del Oporto, vimos a un Oriol Romeu claramente muy fallón, y de hecho los datos avalan que no fue su mejor partido, porque hizo 57 toques en todo el partido, que es cierto que no está mal, pero un jugador del Barça suele hacer siempre más toques por 90 minutos, suelen ser unos 70, incluso a veces llega a los 80, pero en este caso 57 son pocos para lo que estamos acostumbrados en un futbolista del Barça. De esos pases acertó 41 de 50, y para un jugador como Oriol Romeu, que quizá muchas veces no se la juega en pases verticales, pues fallar 9 pases quizá no es el mejor dato posible, aunque tampoco vamos a decir que está mal, porque no lo está. Otros datos interesantes de Oriol Romeu que merecen la pena mencionar son las posesiones perdidas, que son hasta 11, lo que demuestran que perdió muchos balones, como visteis ayer en el partido, fruto de esa presión del Oporto de Sergio Conceição. Dicho esto, en el Ecuador de la primera parte, Xavi se dio cuenta de que algo debía cambiar si el Barça quería mejorar en el juego y, digamos, no ahogarse tanto en esa presión del equipo rival, así que lo que hizo es bajar o retrasar aún más la posición de Gundogan, incluso meterlo más atrás que Oriol Romeu, que vemos aquí en esta jugada es una posición momentánea, pero vemos a Oriol Romeu junto a Gavi, junto a Lewandowski, en esa misma zona de terreno de juego, pero digamos que el principal cambio más importante es que bajó la posición de Gundogan para intentar tener ahí a un futbolista que no perdiese tantos balones, que tuviese algo más de claridad y sobre todo de visión de juego, para que el Barça intentase salir de forma limpia y no sin perder constantes balones o constantes posesiones de balón. Y fruto de ese cambio táctico o de ese cambio de posición de Gundogan, el Barça empieza a mejorar. No lo hace de forma brillante, pero sí empieza a encontrar los espacios a partir de atraer a jugadores del Oporto. Por ejemplo, en esta acción es Cancelo el que tiene la pelota. Fijaos cómo Gundogan le da una salida al futbolista portugués. Cuando recibe Gundogan, vemos como el hombre que estaba con Gavi ha saltado sobre Gundogan para cubrirle a él, y en ese salto sobre el futbolista alemán se abre una línea de pase para que Cancelo encuentre al hombre libre, que es Gavi. Una vez recibe Gavi de Cancelo, fijaos ahora el espacio que tiene el Barça para continuar con la acción, y aunque es cierto que no tienen ningún tipo de superioridad numérica en este ataque, al menos el Barça por fin consigue superar esa línea de presión, ya no solo de los delanteros, sino también de gran parte de los centrocampistas. Más acciones donde Gundogan inicia la jugada. Aquí lo hace con un pase bueno para dejar atrás a dos hombres del Oporto hacia Cancelo. Una vez recibe el futbolista portugués, levanta la cabeza y en lugar de disparar ve que en banda derecha abierto está Lamine Yamal. Una vez recibe el joven del Barça, se interna dentro del área, levanta la cabeza y fijaos cómo aquí Joao Félix está fijando al lateral derecho del Oporto, lo que permite que Balde se incorpore solo al ataque. El pase de Lamine es muy bueno, el problema es que en este caso el posterior remate de Balde no fue bueno y la pudo parar el portero, pero el Barça empezaba a mejorar a raíz de ese cambio de posición de Gundogan, que vino más abajo, más a la base de la jugada, y permitió que el equipo quizá fuese algo más creativo. Y evidentemente, a medida que pasan los minutos, la presión del equipo rival va bajando, ya no es con tanta intensidad, aparecen los espacios como en esta acción. Vemos como ahora entre la línea defensiva y la línea de centro del campo del Oporto hay mucho espacio, además también hay bastante espacio entre jugadores, por lo que en este caso Koundé puede hacer un pase fácil hacia Joao Félix para que el portugués reciba entre líneas y pueda continuar con la acción, por lo que según pasan los minutos el Barça cada vez encuentra con más facilidad esa zona de 3/4 de campo y puede progresar hacia área rival.
Si nos ceñimos ahora a los datos o a las estadísticas del partido, pues demuestran claramente que el Barça no estuvo nada acertado en el partido de ayer, empezando un poco por las posiciones medias de los futbolistas del equipo de Xavi. Vemos claramente como hay un tránsito interior espectacular por el carril central, se mueven hasta 5 o 6 jugadores que hacen que el equipo, digamos, que esté ocupando espacios con muchos jugadores en la misma posición. Poca profundidad por las bandas, de hecho el único que parece que puede aportar algo más por la banda es Valde, pero ni aún así está realmente tocando la línea de banda por la parte izquierda, por lo que al final esto lo que demuestra que el Barça estuvo muy plano durante el partido, jugó bastante por dentro, o al menos intentó hacer muchos movimientos por dentro, pero el Oporto con hasta 4 centrocampistas también pues dificultaba mucho las cosas, por lo que claramente desde las posiciones medias del equipo ya se puede ver que no fue un partido bueno, porque la mayoría de jugadores están ocupando espacios muy parecidos entre ellos, por lo que no hay ningún desmarque de ruptura, ningún futbolista que fluya muy bien entre líneas, nadie que coja la banda derecha, por ejemplo, porque Lamine Yamal constantemente se metía hacia adentro, por lo que el Barça tiene mucho que mejorar de cara al próximo partido. En cuanto a las estadísticas puras del partido, si bien vemos que el Barça tiene un mayor número de goles esperados, 1,29 contra 0,67, el Oporto tiene más asistencias esperadas, la posesión del balón es muy pareja, al igual que los tiros totales, los tiros a puerta y los tiros fuera, algo que demuestra, al menos a mi juicio, y viendo un poco el partido repetido, es que el Oporto mereció algo más, al menos un empate en este partido, pero si algo bueno está demostrando el Barça esta temporada es que incluso en partidos donde el año pasado hubiera perdido seguro, y ya no por un gol, sino quizá por 2 o 3, este año no solo no está perdiendo o empatando, sino que está consiguiendo sacar partidos adelante que antes pensaba o se pensaba que era una cosa prácticamente imposible de sacar, por lo que el Barça, de forma no brillante, con un juego dubitativo y ante un rival que lo hizo muy bien, consiguió sacar los 3 puntos fuera de casa en Champions, y eso le deja como líder del grupo, que parece que cada vez más va encarrilando para estar en octavos de final. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.